Ese día, el 3 de octubre, el rector me dice, váyase a CEU, yo no voy a ir. Hágase usted cargo, y me dio las llaves de su despacho. Y ahí me tiene, después de cenar en casa de Caso, llegando a CEU, también con la guardia personal de Barrosierra, instalado en el despacho del rector, ¿no? Entonces le pedí a Sergio y al Totón que recorrieran todas las facultades y reunieran a la gente. Les dije, vamos a hacer un mitin aquí en el Asta Bandera. Jálense a toda la gente. Yo pensaba, esa noche de pesadilla en casa de Caso, digo, una de dos, mañana o es la revolución o es el final. Vencerá la indignación o el miedo. Y al llegar a CEU vi que había vencido el miedo. Les dije, vayan por la gente, vamos a hacer un mitin. Y al cabo de hora y media llegan y dice, ya reunimos a la gente. Me asomé por la ventana y digo, no la veo. Y dice, no, están aquí en la sala de espera. Digo, ¿cuántos son? Pues 17, creo. Después del 2 de octubre, cuando ya detienen a la comisión negociadora original, que estaba Gilberto Guevara, Luis González de Alba, etcétera, estos muchachos amigos, y allí la reorganización después del 2 de octubre fue muy difícil, ahí sí fue muy complicada. Se empezaron a hacer asambleas, pero ya no eran aquellas asambleas de antes, ¿no? De cientos de gentes, eran asambleas de algunas docenas. Las brigadas prácticamente habían desaparecido y las pocas que estaban dispuestas a seguir saliendo, que eran grupos de 3 y 4 muchachos, les tuvimos que decir que ya no salieran porque empezaron a matar muchachos por la calle, ¿no? Y tratar de rearmar el movimiento. Y eso fueron estos 2 meses, mientras llegábamos a una negociación con el gobierno. Los negociadores fueron hombres hábiles, mucho más de la Vega que Caso. Caso a veces sí se exaltaba mucho y gritaba y golpeaba y hasta amenazaba. Y entonces nosotros decíamos, se acabó el diálogo, nos vamos. De la Vega Domínguez no, era un hombre mucho más cauto, mucho más sutil, mucho más astuto. Pero era evidente que lo único que tenían en mente era que los estudiantes regresaran a las universidades y poder decir que el Estado mexicano había terminado con un brote de violencia auspiciado por Cuba y por la Unión Soviética, que esa era su cantaleta, ¿no? Digamos, rigurosamente es una práctica de rehenes. Digamos, los presos están también como un elemento de presión y de chantaje hacia el movimiento social, ¿no? Entonces, si hay protestas, no hay liberaciones, al contrario. En la medida en que el país se normalice y se tranquilice y se acepte el crimen, pues entonces van liberando personas, ¿no? Ahora, lo que hicieron Caso de la Vega fue patético, ¿no? El papel que ellos hicieron, se dedicaron a intimidar y a asustar a los estudiantes. A decirles, si no cesan la huelga, vamos a cerrar la UNAM y el Politécnico. El presidente ya dijo que va a cerrar la UNAM, la va a clausurar. Lo que acabó de convencer a los delegados fue la amenaza del gobierno, transmitida por Díaz Ordaz a Barrosierra, y Barrosierra nos la dijo a nosotros. Dice, muchachos, si no levantan la huelga, es el fin de la universidad. El presidente fue terminante. Yo me acuerdo que a mí me afectaron mucho unas palabras de Barrosierra, cuando al final dice, es que ya no tienen salida. Por donde le busquen ya no tienen salida. Y ustedes tienen derecho a jugar con su vida, pero no con la de los demás. Y así fue. Después, sí, esto es la primera vez que lo cuento así como tal, en una comida
la casa del ingeniero Barros Sierra. Yo era amigo de su hijo Javier. El ingeniero me pidió que platicara con él un momento y de que le dijera cómo veía yo las cosas, ¿no? Se las expliqué. Me dijo, pues tenemos que regresar a clases, Gerardo. Le digo, pues eso no se puede, ¿no? Es imposible, hay una resistencia, los radicales no quieren, no sé qué, no sé cuánto. Y él me dijo, no, Gerardo, hay cosas que a veces uno tiene que hacer y usted puede, y bla, bla, bla. Llamó a Mario Solórzano, que andaba por ahí, ya nos juntó a Mario y a mí, y nos pidió, ¿no?, que por el bien de la universidad hiciéramos todo lo posible por regresar a clases, ¿no? Pues ya ahora sí que con esa... Bueno, vivía yo autoridad moral. Acompañado de una gran sabiduría, porque en ese momento para mí me quedó muy claro que lo que estaba en juego sí eran muchas más cosas que lo que estábamos planteando originalmente, ¿no? Y creo que logramos transmitir parte de esta convicción a otros amigos, ¿no? Y las cosas comenzaron a funcionar. Debo decir que esa decisión a mí en lo personal me costó mucho desprestigio, me costó muchas calumnias, me costó muchísimas cosas. Bueno, al final, claro, los que ya en ese momento sabíamos que estaban en Lecumberri nos mandaban unos mensajes lapidarios, ¿no? No vendan el movimiento, no cedan para nada, ¿no? No había otra cosa que hacer para salir con dignidad de eso, no había otra cosa que hacer. Ya ¿de dónde, después del 2 de octubre, de dónde se podían hacer asambleas multitudinarias como las que llegamos a hacer? ¿Y con quién? La ciudad estaba aterrorizada. Eran épocas en las que la gente en la noche no salía. Las prioridades se volvieron rescatar a la mayoría de los que estaban en la cárcel en la medida de lo posible, sacarlos, hacer una lista de los desaparecidos, eso me tocó a mí, ¿no? Hacer una lista de los muertos, ¿no? Tratar ahora sí que el recuento de los daños, por decirlo de alguna manera, y bueno, buscar una solución que impidiera que siguieran deteniendo gente y que permitiera el regreso a clases en condiciones dignas, ¿no? Y ante esa circunstancia el movimiento trataba de seguir y actuar, pero eran correteados, perseguidos por todos lados, ya era muy difícil las reuniones, no podían hacerse reuniones, se perdió la vinculación con la gente, ¿no? Entonces forzosamente se diluyó todo aquello, ¿no? Y ya en diciembre se hizo la declaración oficial de levantamiento de huelga, ¿no? Total, que el 4 de diciembre, en uno de los días más tristes de mi vida, el CNH decide levantar la huelga. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Como tú sabes, la soledad es la fuente de la angustia y de la depresión más fuerte que hay. Junto con la vergüenza, junto con la culpabilidad, con las frustraciones, te provocan depresión. Pero la soledad es la más fuerte. Y es la sensación que se vive en la cárcel. No obstante que está uno con compañeros. Eso le ayuda a uno bastante. Mucho. Que está aquí el muchacho que tú conoces, con el que estábamos en las brigadas, y te acuerdas de esto y te acuerdas de aquello, y mira tú lo que te sucedió aquella vez, y en fin, todo aquello. No obstante esa presencia, pues de todas maneras, se va el ser querido, ¿no? Se le despide, ¿no? Bueno, hasta dentro de 8 días. Ya. No.
cuando tú no recibes visita, los días de visita, generalmente te da mucho sentimiento, te da mucha tristeza, te sientes más aislado, te sientes que no te están tomando en cuenta o que algo pasó con tu familia y no lo sabes. Entonces, pues no bajas a la visita y te da mucho sentimiento, vas y te encierras a tu celda, ¿no? Hay dos maneras en que ellos te tratan de destruir, ¿no? Una manera es meterte a la cárcel y aislarte totalmente del mundo. Y otra manera es meterte a la cárcel y todos los días recordarte de lo que te estás perdiendo. ¿Entiendes? Que llega tu novia a la hora de la visita conyugal, o quien sea, pues, ¿no? Y hay un clarín que toca y se inicia, ¿no? Y a las 5 de la tarde te tocan el clarín y te dicen, este sueño se acabó. Nos quieren aniquilar físicamente e intelectualmente. Entonces no nos vamos a dejar, vamos a hacer ejercicio. Y hacíamos ejercicio en las cárceles y todo, y jugábamos frontón, y leíamos mucho, ¿no? Casi todos los compañeros leían mucho, discutíamos mucho, y a veces nos peleábamos adentro de la cárcel, ¿no? Pero se llevaba una convivencia más o menos armónica, ¿no? Los conocedores de la cárcel, en su lenguaje, nos lo anunciaron así como parte de nuestro destino, ¿no? Ustedes llegan aquí muy creíditos, pero van a estar a las cuchilladas entre ustedes. Y pues el simple anuncio es que vamos a estar a las cuchilladas, ¿no? Entonces, pues rápidamente se estableció un régimen en la crujía, pues de decoro, ¿no? Se prohibieron los pleitos. Nada de que van a andar aquí a resolver las cosas a manotazos, nada, ¿no? Sino, pues, tratar de conservar otro ambiente. Pues era un ambiente que hicimos bueno. No era bueno, hicimos bueno, a fuerza, peleando dentro de la cárcel, ¿no? No se nos dio ninguna concesión gratuita. Todas las peleamos. Se conformaron grupos de compañeros para empezar a estudiar, a seguir leyendo, y habíamos un grupito que nos decían los carranclanes, que estábamos con Eberto, con Castillo, con el licenciado Castillejos, con don Raimundo, con varios compañeros más ahí, que nos dedicamos a estudiar. Y se organizaron muchísimos seminarios de distinto tipo. Y entonces esto se transformó en una actividad generalizada. Hubo un momento en el que estaban funcionando simultáneamente 35 seminarios. Eran como cursos autodidactas de todo, de idiomas y de matemáticas y de economía y de sociología y de biología, de todo. Y entonces, como la universidad dio la inmensa facilidad de continuar los estudios en la cárcel, pues entonces esto fue tremendamente significativo y importante. Nos mandaron defensores, nos inscribieron nuevamente en la UNAM, nos tomaban exámenes, nos mandaban libros, lotes de libros. Y hubo que dedicarle un tiempo también a atender a algunos que se habían quedado detenidos, asegurarles que tuvieran el mejor abogado para que los defendiera y que tuviesen también los libros y los programas, que los profesores pudieran de alguna manera llegar a ellos. Les contaba yo, hubo gente, como ustedes saben bien, que se recibió, que tuvo su examen profesional desde la cárcel, ¿no? Hubo, lógicamente, la defensa. ¿Sabes quiénes fueron los únicos que defendieron a los estudiantes? ¿Sí? La universidad, maestro. La universidad pagó abogados. Ahí está Andrade Gressler y está su esposa, ¿no? Ellos eran nuestros abogados, los del Politécnico estaban totalmente indefensos. ¿Sí? Las gentes de la universidad que estaban presos como maestros, algunos les pagaban por acuerdo de sus propias escuelas todavía sus salarios, ¿no? Nosotros teníamos que andar mendigando allá dentro de Lecumberri. Rápidamente nos organizamos y se empezó a
a registrar la experiencia de cada quien, ¿no? Y nos distribuimos estos trabajos de reconstrucción que eran pues las reflexiones personales, pero que tuvieron muchos usos. Me dediqué a ir a Lecumberri con la ayuda de Raúl Álvarez Garín y de Gilberto Guevara Niebla, y allí también recogí muchísimos testimonios, pero ahí no se podía grabar, tenía yo que reconstruirlos en la noche en mi casa. En un determinado momento que Elena Poniatowska ya estaba muy identificada en la cárcel y que ya tenía dificultades para asistir a la cárcel, entonces ella nos pidió testimonios escritos y había una cantidad de material, pues toma todo este material y lo utilizas, ¿no? Yo había escrito mi tesis en la cárcel. Elena Poniatowska había publicado un breve artículo de esa hazaña mía que yo me dediqué a estudiar en la cárcel, estudiar filosofía, hice mi tesis. Bueno, yo escribí en la cárcel mi primera novela, que tuvo, pues, buena acogida, porque era una narración del 68, los días y los años. Y con eso me convertí en escritor. Mi trabajo, cuando llegué a tener trabajo en la cárcel, bueno, yo ahí escribí una novela entera que se nos está haciendo tarde. Y eso fue lo que realmente me salvó la vida. Pero me dieron una chamba de portero. Entonces yo veía entrar y salir a medio mundo. Y eso me permitió conocer a infinidad de gente que después fue a dar adentro. Y luego mi chamba me la cambiaron por lo que le llamaban un agente de turno, que consistía en reunir a toda la remesa de recién llegados a Lecumberri y llevarlos por primera vez a los juzgados. Para llevarlos había un pasillo muy largo donde se apostaban toda una bola de gañanes dispuestos al atraco total. Entonces tenías que echarles un discurso a los chavos diciendo, todos pegaditos, corran como hijos de la chingada, síganme a mí, no volteen a ver a nadie, no le hagan caso a ningún ojete. Y así, mano, hasta que llegamos a los juzgados y luego después nos regresamos. Eso me dio a mí el chance de poder circular por todo Lecumberri. Por primera vez rompí mi crujía, pude salir a todas partes. Y claro, me encontré al poco rato, pues yo tenía un chorro de amigos en el movimiento estudiantil, y entonces me empezaron a invitar a que me pasara a cotorrear a la C o a la M, donde estaba Pepe Revueltas, y que era la crujía más decentita de todas, porque tenía un mini jardincito. Y bueno, eso era tan apreciado. Y entonces sí, me la pasé largas horas ahí con los presos políticos, comía con ellos, participé en 2, 3 de los seminarios y estudios que tenían, nos empedamos, destilaban unas bebidas de frutas que sabían siniestras, pero ponían, ¿no? Entonces a veces salía gatas yo de ahí, ¿no? Sí, estuve muy cerca de los... Incluso hubo un momento en que todos dijeron, no, vamos a pedir a las autoridades que este güey nos lo manden acá con los presos políticos. Pero no, se negaron allá arriba. En mi caso, supuestamente no era político, eran enteramente, sí, de fuero común. Sí. Por coincidencia, el director del hospital psiquiátrico de Lecumberri era precisamente un exalumno de psiquiatría mío, que cuando caí me dicen, maestro, véngase aquí a dar consulta. Sí, cómo no. Iba yo a dar consulta. Así que me la hacía yo más llevadera, ¿no? Aparte de mis pláticas de terapia de grupo ahí con los muchachos, a platicar, ¿no? Trabajar, desde luego. Entonces todo eso les fue dando como una condición de relativa autonomía, que tuvo sus lados positivos y sus lados negativos. Lo positivo fue que se pudieron hermanar mucho mejor y defenderse mutuamente, y lo negativo fue que no les permitió tener mucho contacto con el resto de los presos, que hubiera estado muy bien. Yo que sí tuve esa oportunidad de andar circulando por todos lados, pues te das cuenta de que son unos ojetes la mayor parte de los presos, pero también hay gente de todo tipo. Y aún siendo gente muy difícil, hay ciertos códigos de honor, ¿no? Cierta ética, por llamarle de alguna forma, que si tú juegas a ella, la practican contigo y te tienen un relativo respeto. Y así podía ocurrir.
Los presos políticos casi no, porque sí su aislamiento fue primero muy fuerte por parte de las autoridades y después por parte de ellos mismos como medida de autodefensa. La Tita y la Nacha era otra cárcel, era aquí en Tlalpan, y entonces allí avisaba que iba yo a verlas, y recuerdo que estaban esperando siempre en la ventana así asomadas. Como que el gobierno se ensañó, ¿no?, con nosotras. Primero por la lejanía y segundo porque había cosas dentro del penal que nuestros compañeros no vivieron. Y bueno, creo que una de las principales fue que en ese momento no había visita conyugal. Y a ti como mujer ya presa y aparte te impiden tener lo más elemental del ser humano, que es una relación natural, sexual con una pareja, pues era otro castigo más, ¿no? La peor joda en la cárcel no son los policías, sino son los presos. Son los que venden protección, son los que te venden la celda, le tienes que pagar si quieres tener una celda. Es increíble, pero para estar en la cárcel tienen que pagar. Yo te puedo decir que yo conocí al mejor ser humano dentro de la prisión, pero también conocí al peor. Y estando jóvenes, metidas en un lugar donde no debíamos de haber estado, pues fuimos víctimas de muchas cosas, ¿no? Yo en concreto fui víctima de las presas comunes, de un grupo en especial, que yo creo a la distancia, después de que ahora he estudiado derechos humanos, siento que son grupos especiales que conforman las mismas autoridades carcelarias para diezmar tu ánimo, ¿no? Para decirte, mira, te hacemos lo que queremos y no puedes hacer nada. 50 y tantos presos que realizamos una huelga de hambre del 10 de diciembre del 69 al 20 de enero del 70. Un intento de exterminarnos en el año nuevo del 70, que había que decir, en mi vida he pasado por muchas, pero el momento más tremendo del temor lo viví esa noche, y yo creo que todos. Cuando nos sueltan a todos los presos comunes en contra de nosotros, ¿no? A la hora de salir los familiares los detienen, no los dejan salir, y alcanzamos a escuchar los gritos de las mujeres, el llanto de los niños. Pedimos hablar con el director del penal, nadie nos hace caso. Entonces era tanta nuestra desesperación que nos brincamos las rejas, salimos al pasillo, íbamos al pasillo cuando ya venía toda aquella turba, ¿verdad?, de presos comunes, armados de palos y esto, y el director del penal al frente, el general Arcaute al frente, sacó la pistola y disparó al aire. Y entonces se nos echaron encima, todos los presos comunes, a fregarnos. Y los guardias, en lugar de tirarle a los presos comunes, nos tiraban a nosotros. Hubo 2 compañeros heridos de bala ahí adentro, y un compañero de la C, Daniel Jacobo, que para detener la puerta, ya que entraron los compañeros, se agarró deteniendo la puerta, las 2 hojas de la puerta del penal, le dieron 19 puñaladas en el hígado, y no aflojó, y no dejó entrar. Ahí se quedó, con sus 19 puñaladas en el hígado. Esos son individuos excepcionales, pues, compañeros excepcionales. Y hubo otros que se metieron abajo de las camas y que no prestaron resistencia, nada, nos robaron todo, nos dejaron sin nada, ¿verdad? Y nos saquearon, se llevaron todo lo que teníamos, mis anteojos, mis zapatos, mi pantalón, mi chaquetín, mi reloj, mi televisión que tenía yo allí, en fin, todo eso nos robaron. Fue una represión terrible. El director de la cárcel, Puentes Vargas, los mandó a asaltar con un grupo de rufianes de presos, ¿no? Y los saquearon, los madrearon, se llevaron sus máquinas de escribir, algunos tenían objetos de laboratorio, cosas científicas, ¿no? Y lo que nos salvó fue que quienes nos iban a ejecutar, que eran los presos comunes, empezaron a saquear, empezaron a llevar televisiones, radios, libros,
dinero, lo que teníamos, y eso finalmente terminó por salvarnos. Ya eso lo hicieron para levantar la huelga de hambre que habían declarado algunos compañeros, encabezados por los grupos del Partido Comunista, ¿no? en el interior de la cárcel. Huelga de hambre a la que nosotros no entramos. O sea, los carranclanes no entramos, nosotros seguíamos comiendo y todo, ahí en la cárcel. Y no entramos porque teníamos el principio de que lo importante era la libertad de la gente de afuera, no la libertad de nosotros. Entonces, cuando ellos fueran libres, nosotros seríamos libres, ¿no? Y que, ¿qué más quería el gobierno que debilitarnos físicamente? Y nos podía dejar morir sin que pasara nada, como no pasó nada en la huelga de hambre, ¿no? Nada más la reacción solidaria de las madres, de las esposas, de los hijos, de los compañeros, pero fuera, nada. A nivel internacional, sí están en huelga de hambre, bueno, sí que, ¿no? Y la huelga de hambre es un acto muy difícil, porque si no se cumple lo que pides, tienes que morir. Tienes que morir. Por ejemplo, las cuestiones de los daños propios no se han podido procesar. Y ahí hay problemas muchísimo más difíciles de comprender, de entender y de resolver, ¿no? Muchos compañeros con daños psicológicos, y se expresan de muchas maneras, ¿no? Los mismos suicidios que enfermedades, paranoias, regresiones, etcétera. Pero también, por ejemplo, ocultar los miedos. El machismo en esto es tremendo, ¿no? Y en eso fue una restricción de nosotros mismos. ¿Los torturaron? No. ¿Por qué? Porque en esa época hablar de tortura era quebrar a las personas. Entonces, a ti la pregunta es, ¿te quebraron? Pues no me quebraron, no. Pero esa manera que, o sea, de repente hay una situación ofensiva sin que se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, las primeras discusiones en televisión con Aguilar Camín, con una sonrisa de oreja a oreja, a ver, ¿te torturaron realmente? Entonces me prendió, le dije, mira, tú no me estás preguntando si me torturaron, lo que me estás preguntando es si me quebraron. Y eso, a mí no me quiebra. Pues yo creo que cada quien agarra su pendejo, ¿no? Y me agarraron a mí. Creo que, bueno, a todos nos trataron mal, pero creo que a mí me trataron peor, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé. Es de las cosas que nunca me he explicado, que toda mi vida he pensado y nunca me he explicado. ¿Por qué lo hicieron así? No tengo la menor idea. Seguramente pensaban que no me iban a convencer con otra cosa más, ¿verdad? Eso es todo. Y no me convencieron ni así. Sigo pensando como pensaba y actuando de acuerdo a consecuencia con mi pensamiento y mi sentimiento. Eso es. Y no tengo más Dios que mi conciencia. Se acabó. Yo estoy convencido que el movimiento estudiantil de 68 fue el acontecimiento urbano más importante de México en la segunda mitad del siglo XX, porque conjuntó o sintetizó todo lo que había de demanda de vida democrática, de respeto de los derechos humanos, de ejercicio de la crítica. Primero es la gran ruptura democrática con un régimen autoritario. Y es el haber mostrado que el rey estaba desnudo. Por otro lado, es la gran experiencia organizativa. A pesar del sectarismo de las vanguardias, no sectaria, incluyente. Jamás se dijo a alguien, no entres a la asamblea. Si no vienes a hacer guardias, no vengas a la asamblea. No, las asambleas eran la asamblea. Luego había voluntarios para hacer guardias. La convivencia y el contacto con el movimiento popular, el movimiento estudiantil hacia el movimiento popular. Y luego produce un fenómeno social de largo alcance, del que yo me siento
francamente orgulloso por haber sido parte de él, que lanzó una generación completa, 10,000, 20,000, 50,000 estudiantes, en la perspectiva de una lucha de largo plazo por democratizar este país. Nosotros éramos personas que creíamos en la Constitución, que pedíamos el respeto a las leyes, que pedíamos democracia. Eso era lo que pedíamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando una generación completa se enfrenta a una experiencia como Tlatelolco? Todo el sistema de creencias que ordena la vida misma de toda esa generación se viene abajo. Entonces, lo que tú tienes después de Tlatelolco es la quiebra de una generación. Pero es una generación que pierde el eje, pierde sus creencias, pierde sus referentes. Entonces camina a la locura. Fue destruida en cuanto a... pudo ser una generación ciudadana que representara una nueva promoción de líderes políticos democráticos para México. Por el contrario, se convirtió en fuente de movimientos sectarios, sectas, cofradías cerradas, guerrillas, movimientos oscuros, etcétera, etcétera. Pero aún así nosotros pensamos que había que seguir con esta lucha por la democracia, por la equidad, por la justicia. Creo que muchos de nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo. Y creo que esta es una especulación de mi parte. El hecho de que en esos meses haya empezado a aparecer tanta droga tan fácilmente, que tantos de nuestros compañeros se dedicaran a fumar marihuana, a tomar ácido, y que los otros empezaran ya a organizarse para los siguientes años de guerrilla urbana, pues marcó mucho esas diferencias, ¿no? Entre la gente que no había estado tanto en el movimiento o que ya lo único que quería era regresar a su aula con sus libros y tranquilamente. Yo, entre otros, en lo personal, pues decidí que había que luchar de alguna forma o de todas las que se pudieran para acabar con ese régimen político autoritario, sin duda. Eso estuvo elaborado en los días que estuve en la cárcel, en esa ocasión, y confirmado después, pues ya en el transcurso de mi vida posterior, decidí que había que luchar por acabar con ese régimen político. La forma, pues no era que yo dijera que ya lucha armada o algo, no, pero tampoco me espantaba la posibilidad. Pero el 68, sin embargo, representó, sí, un madrazo que cuarteó el sistema de poder en México, sin duda alguna. Y para bien y para mal, todo lo que sucede ahí, eso pasa con todo acontecimiento histórico, ¿no? La historia futura queda marcada por ese acontecimiento, quién sabe de qué manera, pero, ¿no? Impredecible, pero queda marcada. El movimiento nos había quitado a muchos compañeros, nos había hecho pasar por una terrible desgracia, que es ver la muerte de cerca, ver a tantos compañeros, estudiantes y profesores encarcelados. Pero también el movimiento nos había dado lo que la vida ordinaria no le da a nadie. Fue una especie de curso intensivo de ciudadanía, de una lección de 2 meses en la que aprendimos lo que nunca hubiéramos podido aprender en las aulas. Vivimos una experiencia extraordinaria de solidaridad entre los que participábamos y solidaridad de la gente con nosotros, de la gente a la que no conocíamos. Choferes de camión que se jugaban el empleo porque nos dejaban subir gratis a pedir cooperación. Pequeños comerciantes que colaboraban con lo que se podía. En fin, hubo una enorme solidaridad social. Y esa experiencia, esa vivencia, yo creo que es de
mejores experiencias del movimiento, nos enriqueció al extremo de que cuando decíamos vamos a volver sin nada, sí, pero volvemos con todo esto, ¿no? Esa experiencia no va a diluirse, la vamos a conservar como lo mejor de nuestro patrimonio, patrimonio individual y colectivo. El 68 instaló el mito de que nos podíamos escapar de la jaula del nacionalismo revolucionario, de que lo que había impuesto la Revolución Mexicana y los gobiernos que emanaron de ella no era para siempre, de que a pesar de que parecía omnipresente, era posible oponer otro mito al mito de la Revolución Mexicana, era posible oponer el mito del 68. Mira, Díaz Ordaz lo dijo muy bien en ese informe que siguió a la manifestación del 27, en el informe del 1 de septiembre de 68. Digo de memoria, habíamos pensado que México era un islote intocado en un mundo de rebeliones juveniles y que sabe que bla, bla, y concluye él diciendo, pues lástima que no, aquí también. Pues eso era lo que queríamos. Queríamos no ser un islote intocado. Nos acusaban de querer acabar con México. Bueno, pues no queríamos acabar con el país, pero sí acabamos con ese México. Se acabó. Bueno, yo creo que lo que más ha impactado la vida social son movimientos como el feminismo, como las reivindicaciones de carácter homosexual, como los movimientos ecologistas, como los movimientos políticos en el sentido de partidos y sindicatos, organizaciones agrarias. Todo eso ha hecho, desde mi punto de vista, que la sociedad mexicana sea hoy más tolerante que en el pasado inmediato y que en el espacio público, de manera natural, se recree la diversidad política, ideológica e incluso de sensibilidades que existen en el país. Es decir, hoy México es una especie de archipiélago de sensibilidades, puntos de vista, reivindicaciones, intereses. Y durante aquellos años parecía que México era una especie de país vertical, con una sola ideología, una sola causa, un solo partido. Eso se acabó, venturosamente, eso se acabó. Yo no sé si a lo mejor, si no hubiera sido el 68, hubiera sido el 70. Pero se pasó de lo nominativo, que era la minifalda, al ejercicio abierto de nuestra sexualidad y de nuestros cuerpos. Se habló a un uso distinto de las palabras, a un uso distinto de las ideas, a un reivindicar, y a una obligación de toda mi generación de tener que alivianarse y entender a los que eran jóvenes para siempre. El 68, los ganones del 68 son ustedes, que son nuestros hijos, ¿no? Es decir, el 68 sí transformó, no sé si transformó, aceleró de una manera irreversible, cuando menos una clase universitaria, clase intelectual, clase media, que cambió de una vez y para siempre. Y si no cambió, fue porque eligió no cambiar, y eso también es una decisión. Todos tienen que hacer una referencia, los que vivimos en esa época y los hijos de los que vivimos esa época, independientemente de qué papel frente al movimiento hayan tenido, simpatía o rechazo, ha marcado a la sociedad mexicana, desde todos los puntos de vista, en el ámbito de la cultura, especialmente en el ámbito de la política, no se diga. Todos hicimos alguna actividad, aún los muy pocos que estuvieron en el PRI y tuvieron algún impacto del 68, pues siempre tenían que decir, yo también estuve en el 68, como para decir, yo también fui lavado por esa agua bendita del 68. He dicho más de una vez que el 68 fue el canto del cisne. Dicen que el cisne solo canta al morir. Y el 68 habría sido el canto de ese bello cisne que fue la revolución, el sueño revolucionario. Fue el momento de esplendor final. Después de eso vino la degradación
que llevó a la desaparición del socialismo europeo y del movimiento comunista internacional y de todos los movimientos revolucionarios estructurados, ¿no? Quedan chispitas, ¿no? Que ya no incendian ninguna pradera. No fue todo lo que nosotros hubiéramos querido, pero sí fue mucho lo que soñamos, ¿no? Eso fue el 68. Y entre ellos el México de ahora, ¿no? Con todas sus tranzas, todas sus broncas, todo el liberalismo, todo lo que hay, pero es un México un poco diferente y más libre. Y eso gracias a las brigadas, a los compañeros que murieron en Tlatelolco, a los que pelearon, al pueblo de México que nos arropó. Ellos son los que hicieron la transición que hoy se refleja. Y esto fue una vivencia de miles, no de unas decenas de la dirección, fue una vivencia de todos. Entonces se vuelve tremendamente importante el trabajo colectivo, se vuelve tremendamente importante la solidaridad, tremendamente importante la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, una serie de cuestiones así que caracterizan a toda la generación. Yo creo que es injusto condenar al movimiento por sus errores cuando que todo estaba hecho para que las cosas nos salieran mal. No nos habían educado para conducir un movimiento social de manera correcta, sin errores, sin tropiezos, al contrario. Nos pusieron todos los obstáculos que se pueden poner, nos amenazaron, nos encarcelaron gente, la mataron. Los mexicanos de entonces, los jóvenes mexicanos de entonces, hicimos lo que pudimos. Nos pareció que era poco, pero ahora creo que fue mucho.